Gracias, gracias y nuevamente muchas, pues bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes ahorita en esta mañana de viernes. Vamos a tratar el tema, como bien lo comentaban, pues el tema de lo que es la reforma o el paquete de reformas en materia de subcontratación que se dio y que se presentó, se publicó más bien en abril de este año. Vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico, siéntose con la confianza de hacer unas preguntas que consideren necesarias. Son muchos temas, vamos a tratar de hacerlo bastante ágil y pues dinámico, ¿no? Para poder abarcar la mayoría de las dudas que todos ustedes pueden llegar a tener. Como les comenté, abarca varias aristas esta reforma. Se reformaron 6 leyes, en concreto lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del Seguro Social, el Código Fiscal, la Ley del ICR y la Ley del IVA, ¿no? Entonces, como vemos, esta reforma trae temas laborales, de seguridad social, fiscales y adicionalmente pues incorpora temas penales que vamos a ver también más adelante a mayor detalle y obviamente implica temas también corporativos, implica temas de prevención del lavado de dinero, implica temas también de lo que son precios de transferencia, entre otras materias, ¿no? Como vemos, es una reforma que abarca diversos temas y no nada más lo laboral o no nada más lo fiscal, sino que abarca bastantes áreas en ese sentido, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista laboral, ¿qué es lo que esta iniciativa está, pues básicamente prohibiendo? Es lo que se le denominaba o se le denomina la subcontratación de personal, sin distinguir entre subcontratación de personal, ya sea de outsourcing o insourcing, simplemente no entran a una diferenciación en ese sentido y lo consideran como una misma, ¿no? ¿Y qué es la subcontratación que está prohibida? Es aquella donde una persona física o moral pone personal propio a disposición de un tercero. Esto es bien importante y hago énfasis en la palabra poner a disposición, porque lo vamos a estar escuchando durante toda la plática, el tema álgido que es el poner a disposición, ¿no? Entonces, por lo pronto nos prohíbe el poner personal propio a disposición de un tercero o un beneficiario, con las consecuencias que trae lo anterior en el sentido de multas y sanciones y demás, ¿no? Sin embargo, también nos deja la reforma la posibilidad de contratar servicios que ahora se le denominan servicios especializados. Esos servicios especializados, ¿cuáles son? Realmente creo que la definición no tiene nada que ver con la especialización per se, en el sentido de una capacitación especial o ciertos conocimientos o demás, sino que la reforma únicamente nos hace mención a que los servicios especializados son aquellos que reúnan dos características. La primera es que no formen parte de la actividad económica preponderante del contratante, ni o lo que es el core business, si queremos llamarlo así, y que tampoco formen parte del objeto social de la beneficiaria, ¿no? Entonces, tú únicamente, empresa, vas a poder contratar servicios que ahora se le denominan especializados cuando esos servicios no formen parte ni de tu objeto social ni de tu actividad económica preponderante, ¿no? Que ahorita también vamos a ver que tienen que reunir los servicios especializados. Ahorita, si regresas, Ignacio, al slide anterior, nada más también aclarar que se modifica, entre otras cosas, se eliminan varios artículos en materia laboral, todo lo que era el 15A al 15D, que hablaba del tema de lo que era la subcontratación y que venía derivado de la reforma en 2012, bueno, ahora quedaron eliminados. Igualmente se modifica el artículo 41, donde se incorpora un párrafo que es aplicable para efecto de la sustitución patronal, que nos dice que para que pueda existir una sustitución patronal tiene que haber forzosamente ahora transmisión de activos entre la empresa sustituida y la empresa sustituta, ¿no? Hablando del tema de las empresas especializadas, nos dejan abierta también la puerta o nos aclaran y nos dice la reforma, y esto fue lo que se incorporó al final, que aquellos servicios que sean prestados entre empresas del mismo grupo empresarial se le van a denominar servicios complementarios o compartidos. Sin embargo, estos servicios se consideran servicios especializados. Entonces, si quieren, para efectos prácticos, los servicios especializados incluye también todo lo que sean servicios compartidos o complementarios, que deberán reunir también los mismos requisitos que los especializados. Es decir, que no formen parte ni del objeto social ni de la actividad económica preponderante del que recibe el servicio. Y ahora, si quieres, pasamos a la siguiente. Lo que les comentaba de las empresas especializadas y las de servicios compartidos,
estas empresas, adicionalmente a estos servicios que no deben de formar parte de lo que ya les comenté, también deben de contar con un registro ante la Secretaría, una autorización por medio de un registro que se va a hacer ante la Secretaría del Trabajo, en el cual se van a quedar autorizadas para poder prestar servicios como empresas especializadas. Si tú no cuentas, tu empresa especializada, no cuentas con este registro o autorización, que aparte dura 3 años, es decir, es renovable cada 3 años, sin embargo, puede ser una vez que lo tengas o que esté emitido esa autorización, la autoridad, en dado caso que considere que tú estás incumpliendo con cualquiera de los requisitos o que estás haciendo mal uso de ese registro, o incluso que si estás cayendo en prácticas de subcontratación o de simulación, te podrá quitar ese registro en cualquier momento, ¿no? Entonces, es muy importante, si ustedes son o se consideran como empresas especializadas, el primero determinar si estoy en una puesta a disposición de personal. Luego, si los servicios que voy a prestar no forman parte de la actividad económica preponderante ni del objeto social de mi cliente. Y 3, el contar con este registro que al día de hoy ya está habilitado, ya se encuentra, es el famoso REPSE que ahora también ha estado muy en boga, y donde deberás de registrarte y obtener ese registro, ¿no? El REPSE, muchas empresas ya lo están empezando a hacer, el registro, muchos están empezando a tener problemas, sobre todo ha habido negativas al registro, principalmente por 2 puntos importantes. El primero es por el tema de que no se encuentran al corriente, no al corriente, pero en principio no se encuentran sin adeudos ante ya sea autoridades fiscales o autoridades de seguridad social. Están teniendo muchos rechazos por tener adeudos ante el IMSS o ante el SAT. No obstante que se han emitido constancias de situaciones tanto fiscales como constancias de no adeudos para efectos de seguridad social, el REPSE, la Secretaría, está negando sus registros, alegando que hay adeudos en ese sentido. Obviamente tú tienes la oportunidad de volver a solicitar ese registro una vez que subsanes esta irregularidad que a la luz de la autoridad, pues en principio tienes un adeudo o un pendiente por ahí, ¿no? Y otro de los puntos por los cuales se están rechazando los registros es porque no hay una unificación, si quieres verlo así, entre el objeto social de la empresa que está solicitando el registro y la actividad especializada que está solicitando el registro. Nos dicen las reglas, se emitieron unas reglas para efecto del registro de las empresas y estas reglas nos marcan la documentación que se debe de presentar. Es una documentación e información bastante larga, es un cuestionario bastante largo. Es relativamente sencillo llenar esta información. Sin embargo, dentro de esa información, pues nos piden el tema de proporcionar el objeto social. Sin embargo, ahí hay un tema, te piden el acta constitutiva y muchas veces el acta constitutiva ya no concuerda el objeto social original que tú tenías con tu objeto social que puedes llegar a tener el día de hoy porque lo modificaste como consecuencia de lo que es la reforma que estamos platicando. Entonces es importante poder anexar no solamente el acta constitutiva, sino también tener una congruencia y añadir también el tema del objeto social actual, ¿no? Y también, pues es importante hacer mención que tenemos en realidad un tiempo determinado para poder hacer el registro. En principio son 90 días contados a partir de la fecha en la que se publicaron las reglas, que las reglas se publicaron el 24 de mayo, por ende los 90 días para darnos de alta como empresa especializada vencen por ahí del 22 de agosto, 23 de agosto más o menos. Sin embargo, tenemos en cuenta otras fechas de entrada en vigor de este paquete de reformas. Para efectos laborales, la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, que lo fue el 23 de abril, por ende a partir del 24 de abril, nuestra, digámoslo, lo que es la subcontratación de personal, sea insourcing o outsourcing, está prohibido, ¿no?
Sin embargo, tenemos que para efectos fiscales entre en vigor a partir del 1 de agosto. Entonces, tenemos que a partir del 1 de agosto todas las cuestiones fiscales que más adelante vamos a ver entran en vigor, y uno de los requisitos para no caer en una irregularidad en temas fiscales es que precisamente las empresas especializadas cuenten con el registro ante la Secretaría del Trabajo o ante el REPSE. Sin embargo, ahí hay una incongruencia. Si me dices que tengo hasta el 23 de agosto para poder hacer el registro, vaya, puedo estar completamente digámoslo, en cumplimiento. Sin embargo, a partir del 1 de agosto ya no voy a poder deducir ni acreditar facturas que no cumplan con los requisitos entre los cuales está el registro. Entonces, pues nuestra recomendación es no esperarnos hasta el 22, 23 de agosto, sino considerar el 1 de agosto como nuestra fecha límite, ¿no? Ahora, la fecha límite, tú presentas tu registro y la autoridad tiene 20 días para contestarte si te acepta o te otorga o te niega el registro. Si no te contestan en esos 20 días, tú dentro de los 3 días siguientes puedes volver a solicitar que se te dé contestación. Y si en un tiempo similar, es decir, en otros 3 días no te contestan, se entiende que se te ha contestado en sentido afirmativo, por llamarlo así. Entonces, en realidad, tu registro puede llegar a durar hasta 26 días. Entonces, hay que considerar eso para el tema de la entrada en vigor de la obligación del 1 de agosto, ¿no? Entonces, tenemos este tema del REPSE, muchas empresas lo están haciendo ya, la autoridad está contestando relativamente rápido, y otro tema importante es que por cada actividad especializada se te va a otorgar un folio. Ese folio es muy importante porque ahora lo tienes que poner en todos tus contratos de prestación de servicios, que también deberán de ser revisados, tus contratos que tengas con tus clientes, y en el cual se deberá poner por cada actividad especializada que tengas el folio o el registro que te va a otorgar este nuevo sistema, que también vale la pena aclarar que es un sistema o un padrón que va a ser público, donde todas las empresas van a tener acceso, o todos los ciudadanos vamos a tener acceso a este padrón, donde podrás verificar que tus prestadores de servicios especializados estén debidamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y cuenten con su certificación correspondiente, ¿no? Otro tema importante, y creo que fue de lo más comentado en últimas fechas, fue el tema de la PTU. Como todos bien saben, existe la obligación de repartir el 10% de la utilidad que se genere en el ejercicio fiscal. Esta obligación sigue vigente, no hubo un cambio en ese sentido. Sin embargo, se incluyó un tope nuevo, una limitante, y esto es que si después de hacer el cálculo del 10%, se determina que la utilidad a pagar a cada trabajador es mayor de 3 meses de salario del trabajador, la obligación de pagar la PTU estará limitada únicamente al monto de 3 meses de salario del trabajador o al promedio de lo que sea el pago que haya recibido el trabajador en los últimos 3 años, cualquiera que sea mayor o que sea en mayor beneficio para el trabajador. Esto es, si se determina del primer cálculo del 10% que al trabajador le tocan 5 meses, tú vas a estar obligado a pagarle únicamente lo equivalente a 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea mayor en ese sentido, ¿no? Pero nunca podrá exceder de esa cantidad, y para efectos del salario que se va a considerar, hay que acordarnos que también existe una limitante o un tope para todos aquellos trabajadores que no sean sindicalizados. Se va a tomar en cuenta el salario del personal sindicalizado más alto, aumentado en un 20%. Si no tenemos sindicato, se va a considerar aquellos trabajadores de planta o sindicalizables en un estricto sentido, e igualmente tomaremos el salario más alto, aumentado en un 20% para el cálculo del pago de esos 3 meses, ¿no? Entonces, es algo, bueno, importante el tema del tope. No es un mínimo le tengo que pagar 3 meses como erróneamente se ha publicado por ahí en medios, en redes sociales, medios digitales, impresos y demás, donde el gobierno ha salido expresamente a decir que se logró que como mínimo se pague en 3 meses. No es cierto, ese es el tope máximo que se va a pagar. Si tu cálculo te da a pagar 10 días, 5 días, un mes, 2 meses, esa es la cantidad que se le va a pagar a los trabajadores.
¿no? Entonces, este es un tema bastante importante. Ahora, este tope aplica a partir del ejercicio fiscal del 2021. Esto es que la obligación de pagar se va a generar hasta mayo del próximo año, del 2022. La obligación del 2021 se debió de haber pagado, digo se debió porque ya se venció el término, se debió de haber pagado con las reglas anteriores, es decir, sin ningún tope en ese sentido, ¿no? Ya les comenté básicamente lo que son las entradas en vigor. Las fechas más importantes pues es la publicación, la entrada en vigor para efectos fiscales, que es el 1 de agosto, la publicación de las reglas para las empresas especializadas, del registro de las mismas, que fue el 24 de mayo. Bueno, también como les comenté, el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo fue reformado, donde se establecía ahora, o se establece un requerimiento nuevo o un requisito nuevo para la sustitución patronal, que es la transmisión de activos. Sin embargo, hay ahorita conforme a los transitorios, 90 días para que se lleve a cabo sustituciones patronales dentro de esos 90 días posteriores a la fecha de publicación de la reforma, sin la necesidad de acreditar lo que es la transmisión de activos. Este periodo termina el 22 de julio. Entonces, si queremos hacer transferencia de empleados de una empresa a otra por medio de una sustitución patronal sin tener que acreditar la transferencia de activos, tenemos como fecha límite el 22 de julio, ¿no? Y el 22 de agosto es cuando se nos vence el tiempo o el término para el registro de las empresas especializadas en el famoso REPSE, ¿no? Entonces son varias entradas en vigor, varias fechas a considerar. Aquí están las más importantes y pues bueno, a grandes rasgos esto es en materia laboral lo que trae. Como quiera, aquí voy a continuar y entiendo que pues bueno, va a haber una etapa para sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto les daremos contestación a las mismas, ¿no? Entonces, esto es por lo que conlleva la parte laboral. Cedo la palabra ahora a Víctor para que nos explique lo que es el tema fiscal. Muy bien, gracias, Mike. Hay muchos de los conceptos de Ley Federal de Trabajo que inciden directamente en la reforma que se llevó a cabo en materia fiscal. Esto es al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del IVA, ¿no? Realmente el tema sustancial o el concepto sustancial que nos debemos llevar en mente es que no existen efectos fiscales de deducción o acreditamiento cuando se lleven a cabo pagos o contraprestaciones por subcontratación de personal. Esto es, cuando se pone a disposición personal a un contratante y estas actividades se encuentran relacionadas con el objeto social o con la actividad preponderante del contratante. Es importante decirlo que al día de hoy no existe subcontratación de personal permitida, ¿ok? El tema que ya tocó Miguel y que también me gustaría recalcar, lo que existe hoy en las disposiciones reformadas es la posibilidad de prestar servicios especializados o realizar o ejecutar obras especializadas. Esta posibilidad se da siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos de ley y esto sí permite poner a disposición personal que va a llevar a cabo esos servicios especializados, siempre y cuando como obligación principal se encuentren inscritos en el REPSE, ¿no? En el registro de prestadoras de servicios especializados. La siguiente. Como les comentaba, es realmente un tema para contratante y contratista porque los efectos fiscales de estos pagos o contraprestaciones, que principalmente son la deducción, la posibilidad de deducirlos, la posibilidad de acreditar el IVA trasladado, pues se imposibilita si no se cumplen con las disposiciones correspondientes a la Ley Federal de Trabajo, a la ley del IMSS, a la ley del Infonavit, en donde se establece una concordancia entre las diferentes responsabilidades que existen entre contratante y contratista. A esto me refiero y también quiero ser muy enfático en este punto, la existencia de la responsabilidad solidaria entre contratante y contratista para poder llevar a cabo el cumplimiento de todas estas disposiciones, ¿no? Entonces, sí puede existir la deducción o acreditamiento de pagos o contraprestaciones por subcontratación,
siempre que hay servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, cuando estos no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es este REPSE del que ya hablaba Miguel, ¿no? Y se cumpla con requisitos de documentación básica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ahorita vamos a comentar, ¿no? También vale la pena recalcar esto: los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un grupo empresarial también se consideran servicios especializados. Por estos servicios especializados nos referimos principalmente a todas esas empresas que dan servicio de back office, todos los servicios de recursos humanos, de tesorería, de pagos o inclusive algunos temas de planeación a nivel central que se efectúan en algunos grupos y que se prestan a las demás empresas que integran ese grupo empresarial, también se considera un servicio especializado, por lo que esos servicios de insourcing también tienen que ser registrados. Esa empresa que presta esos servicios de back office también tendrá que registrarse en el REPSE. ¿La que sigue? Miren, nosotros quisimos poner en este slide algunos de los conceptos que existían hasta antes de la reforma con respecto a qué significa poner a disposición personal. No me quiero detener mucho en ellos, solo mencionarlos, porque existía ya toda una construcción e interpretación en torno a lo que para las empresas debería ser poner a disposición personal, desde el sentido gramatical, desde tomar algunos criterios de localización, si los trabajadores estaban, por supuesto, en las instalaciones del contratante, quién ejercía el control del trabajador, inclusive el criterio que existía antes de la reforma o hasta antes del 1 de agosto que entre en vigor el tema fiscal, del tema de la retención del 6% que existía a estos proveedores. Todo esto lo tenemos que dejar atrás, ¿no? El nuevo concepto inclusive los criterios normativos que existían del IVA, ¿no? Que era un tema de aprovechamiento de manera directa del servicio, un criterio sustantivo de Prodecon que hablaba de cuándo se consideraba poner a disposición personal como género, pueden ser orientadores, pero lo que quiero que se queden como concepto es que literal las autoridades van a estar observando a cualquier contratista que cuente con empleados, que los ponga a disposición, y por disposición se entenderá que den un beneficio al contratante y que a través de eso se genere, y derivado de eso se genere el pago de una contraprestación. La única puesta a disposición de personal permitida es aquella que se realiza porque se trata de un servicio especializado. Ese servicio especializado no puede ser igual al del contratante. Esto es, el contratante deberá demostrar cuál es su actividad económica y su objeto social. Es importante señalar esto. El objeto social, estamos acostumbrados a verlos en actas constitutivas, contemplando muchísimos supuestos, ¿no? Y derivado de esta reforma, tenemos que enfocarnos a realmente puntualizar cuál es el servicio, cuál es el core business de la empresa contratante, a lo que se dedica, cuál es su actividad preponderante, que podemos encontrar una definición en el 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que es su actividad económica preponderante, es aquella donde obtiene su ingreso superior respecto de cualquier otra de sus actividades. Entonces, la autoridad va a estar viendo el objeto social, por supuesto, y el objeto social, como lo mencionó Miguel, que tiene que estar en el acta constitutiva y que tendrán que subir esa acta constitutiva dentro de los documentos que sustentan su petición de registro al REPSE,
pero la autoridad en el momento de revisión va a ver más allá del objeto social y se va a referir específicamente a lo que ustedes realizan y lo que pueden acreditar y demostrar con otro tipo de documentación. Es muy importante que vean, existe un catálogo de actividades económicas establecido, pero como criterio general pueden llevarse que es esa actividad preponderante, es ese core business al que se dedican, y que el servicio especializado que les presten no puede ser igual a ese core business del contratante. ¿Ok? Y la siguiente. Existen diferentes obligaciones formales en el tema de ISR e IVA para que estos puedan tener sus efectos adecuados, esto es, que pueda ser deducible la contraprestación y que el IVA trasladado pueda ser acreditable. ¿Qué tenemos que verificar como contratante y como contratista? Les comentaba, existe una responsabilidad solidaria de contratante y contratista de cumplir con las disposiciones. Entonces, el contratante siempre tiene que estar verificando que exista el registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por parte del contratista y obtener del contratista CFDIs del pago de salario de los trabajadores, su recibo de entero de retenciones de ISR, pues de los estados de cuenta, recibo de pago de cuotas de IMSS, recibo de pago de aportaciones de Infonavit, sus declaraciones de IVA y pago correspondiente. Como ven, el SAT prácticamente trasladó una obligación de vigilancia al contratante con respecto al contratista y una obligación del contratista de presentar toda esta documentación, sustento de la deducción, al contratante. Sí, seguimos con la siguiente, por favor. Es también muy importante que vean, miren, como aspecto práctico en la industria de la tecnología, es común utilizar estos Master Services Agreements o contratos marco. Es muy importante que revisen sus contratos marco y los schedules o los anexos que contienen para establecer exactamente las torres de servicio que prestan, los niveles de servicio que contienen y que eso acredite efectivamente la especialización del servicio que se está prestando y además que se contenga un anexo con los trabajadores que se ponen a disposición, en donde se establezca su currículum, características especiales, certificaciones, de tal manera que sea un documento que pueda sustentar la deducción que en su momento el contratante tomará por el pago de esa contraprestación realizada a la empresa de servicios especializados. Ya les había platicado este tema de responsabilidad y sanciones. Si quieren, a la que sigue, por favor. Bueno, en el tema de sanciones existen infracciones, por supuesto, que no me voy a detener en ellas. Y en el tema de delitos fiscales, es muy importante que sepan que ya desde el 2020 se hizo una reforma en el tema de delito de defraudación fiscal y sus equiparables para que sean calificados y puedan dar lugar al tema de prisión preventiva, ¿no? Que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema que enfrentamos hoy día es que esquemas de subcontratación pueden ser calificados por las autoridades como un esquema simulado si advierten alguna conducta en donde existe violación de las disposiciones que hemos comentado. Y el tema principal que está utilizando la autoridad es esa entrada de ese tipo de conducta de esquemas simulados al supuesto normativo de defraudación fiscal. ¿Ok? ¿En la que sigue? Bueno, de PTU, creo que Miguel comentó en amplitud el tema. Si quieren algún tema en especial en las preguntas, con gusto podemos abordar algunos aspectos particulares de esta limitante a PTU. Bueno, cedo la palabra a Jorge Díaz para que nos hable de algunos aspectos de prevención de lavado de dinero.
Gracias, Víctor. Pues la verdad es que esta reforma, voy a tratar de ser un poco breve. Pues hay muchas aristas, muchas implicaciones, ¿no? La más reciente que se generó derivado de la publicación de unos formatos y de un instructivo de llenado por parte de las autoridades competentes tiene que ver con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Para los que no estén muy familiarizados con esta ley, es una ley que básicamente lo que hace es identificar ciertas actividades que puedan ser utilizadas para el blanqueo de capitales y le impone ciertas obligaciones a esas personas que llevan a cabo dichas actividades de, entre otras cosas, identificar a la persona con la que están realizando la operación y dependiendo del umbral, es decir, el monto de la operación, en algunos casos, el presentar ciertos avisos, ¿no? Creo que aquí lo relevante es para que se lo lleven, es que el incumplimiento de estas obligaciones trae sanciones económicas muy fuertes. Por ejemplo, no presentar un aviso, puede ir de multas que van desde los 900,000 pesos hasta los 6 millones de pesos. Entonces, a medida que vayas dejando de presentar avisos, imagínate el monstruo que se pueden estar generando, ¿no? En el caso concreto, la actividad que está relacionada con esta reforma de outsourcing, que se tipifica como vulnerable para efectos de prevención de lavado de dinero, es la que está prevista en esta disposición que aquí está en la presentación, que es la prestación de servicios profesionales independientes. Ojo, no cualquier prestación de servicios se considera una actividad vulnerable para efectos de PLD, prevención del lavado de dinero, sino solamente aquellas prestaciones de servicios en la que caigan o que se actualicen algunos de los supuestos que están mencionados abajo. Básicamente es que se compra o vende inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, se administren o manejen recursos, se manejen cuentas bancarias, se organicen procesos de capital para constitución de sociedades, o se constituyen, escindan, fusionen, operen administraciones o administren personas morales o vehículos corporativos. Es decir, cuando yo, empresa, realice una prestación de servicios que implique alguna de estas actividades, en automático estás realizando una actividad vulnerable y por consecuencia eres sujeto a cumplir con todas las obligaciones que derivan de la ley, ¿no? Aquí en principio pues lo veríamos, dijimos, bueno, pues ¿esto qué tiene que ver con el tema de outsourcing? Sí, ahora sí, por favor, pasamos a la siguiente. Aquí el problema es que el 24 de mayo, hace un mes, se publican los formatos oficiales mediante los cuales los sujetos obligados informan la realización de alguna actividad vulnerable, ¿no? Y aquí lo que llamó mucho la atención es que se incorporaron nuevos rubros relacionados con operaciones de outsourcing y servicios especializados. Entonces, esto generó muchísima duda, porque lo primero que cae en la mente es, oye, ¿ahora qué va a pasar? Ahora cualquier servicio de subcontratación o de outsourcing o de servicio especializado, con términos de la reforma que va a entrar en vigor o que ya entró en vigor, será objeto, o sea, es decir, se tipificará como una actividad vulnerable y en adición a todo el chambal de cosas que me ponen a hacer o que tengo que hacer por la reforma, también tengo que involucrarme en temas de prevención de lavado de dinero. Y la verdad es que parecería que sí, ¿no? Esta disposición o este formato va a entrar en vigor el 1 de septiembre. Entonces, digamos que de aquí al 1 de septiembre pues, se tiene margen para que se analice con detalle si lo que estamos haciendo como prestación de servicios especializados también va a caer ahora como una actividad vulnerable derivada justamente de esta incorporación en los avisos, ¿no? Y en temas de PLD, muy común que se dé a conocer el aviso mediante el cual se va a informar y posteriormente la misma autoridad te dé un instructivo de llenado. Cuando nosotros nos metemos a analizar, que este instructivo de llenado se publicó en junio, nos metimos a analizar qué actividades iba a considerar la UIF como servicios independientes que constituyeran una actividad vulnerable, nos dimos cuenta que en realidad hay muchas actividades que no tienen que ver con las que se mencionó en la filmina anterior, que a criterio de la autoridad, o por lo menos como está establecido en sus formatos, sí van a tipificar como actividad vulnerable, ¿no? Y van desde aspectos, por ejemplo, de mantenimientos, limpieza, seguridad, servicios legales, contabilidad, entre otros, ¿no? Y en tema de administración de activos, porque acuérdense que la ley te dice que cuando manejas recursos o activos, se tipificará, pues te hace mención ya ahora de activos fiscales, de estados de financieros, de nómina, de transportes u otros. Si me preguntaran a mí, Jorge,
Y esto es correcto, yo les diría que no, ¿no? Porque la ley sí está muy delimitada cuando te dice que la prestación de servicios va a ser una actividad vulnerable a 4 supuestos muy específicos. La verdad es que, en mi humilde opinión, el llenado o el que se ha incorporado estas actividades dentro del llenado de los avisos y del instructivo correspondiente que debes de seguir para llenar los mismos, la autoridad está excediéndose, está ampliando el espectro de lo que se considera en términos de ley una actividad vulnerable, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora sí que esas son las cosas, así es como está. Entonces parecería que hoy por hoy la autoridad, muy cuestionable o no, parecería que está ampliando, ¿no?, los supuestos que se prevén en la ley en relación a cuándo una prestación de servicios independiente va a calificar como vulnerable. En aspectos corporativos, ya Víctor los comentó de manera muy sucinta. Creo que aquí lo relevante, digo, creo que para mandar un poco el mensaje y no repetir lo que ya nos comentó Víctor, es poner mucha atención en nuestros objetos sociales. Ahora, cuando prestemos servicios o recibamos servicios especializados, no va a poder dar lugar que lo que yo haga como prestadora sea lo mismo que tiene como objeto social a la que le estoy prestando los servicios, ¿no? Entonces, creo que ahí nada más, sin ánimo de ser muy reiterativo, pondría mucha atención en eso. Y pasamos por favor a la siguiente filmina. Y que en esa perspectiva de lo que se tiene que revisar, es decir, hoy por hoy tenemos que revisar nuestros objetos sociales, pues un par de tips, ¿no? No olvidemos que modificar un objeto social pues implica la celebración de asambleas y tener que protocolizar las mismas ante fedatario público y eventualmente inscribirlas también en el registro público de la propiedad y comercio. Hay ciertas, dependiendo de la actividad que se realice, si son reguladas o hay una concesión, hay ciertas actividades que en el objeto social no vamos a poder quitar, ¿no? Y va a haber otras. ¿Por qué? Pues porque la propia ley derivado de la actividad regulada o la concesión que se tenga te exige o te obliga a que tengas esa actividad como parte de tu objeto social. Hay otras actividades accesorias que no van a ser la principal, que tampoco vas a poder quitar. Por ejemplo, la posibilidad de garantizar obligaciones, ¿no? Hay muchas veces los bancos o una contraparte te exige que dentro de tu objeto social tengas esa actividad de garantizar, ¿no? A efecto de poder de aceptarte la garantía o eventualmente en un tema de financiamiento, pues que tengas y que dentro de tu objeto social esté la posibilidad de que puedas solicitar estos financiamientos, ¿no? Aquí igual vale la pena más para cerrar este tema, es pues, hacer el énfasis, ¿no?, de que una actividad que no está en el objeto social, pues fiscalmente no va a ser deducible, que fue algo que también ya comentó Víctor. Pero creo que como puntos adicionales de lo que se platicó, creo que estos podemos mencionarlos y bueno, pues le dejo la palabra así ahora a Ignacio para terminar la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Aquí hay, como lo platicamos, esta reforma pues toca también temas de insourcing, esto es compañías prestadoras de servicios dentro de los mismos grupos empresariales. Entonces, lo que les queríamos transmitir son 3 temas muy puntuales que tienen una repercusión de precios de transferencia. La primera es cuando se hace alguna reorganización como consecuencia de esta reforma entre empresas del mismo grupo. Como sabemos, cualquier operación entre partes relacionadas, empresas del mismo grupo, tendrá que estar a valores de mercado. Entonces, cualquier reorganización en el sentido de transferir a los empleados, que esa sería la primera consecuencia lógica, si es que no nos vamos por una prestación de servicios especializados, tendremos que ver y analizar si requiere una contraprestación o no. Aquí tenemos varios lineamientos, la OCDE, que las guías de la OCDE, que son una fuente de interpretación para temas de precios de transferencia, nos da un par de lineamientos para definir si existe o no una contraprestación. Y aquí en términos generales yo les diría, para que nos quedemos con esta idea, es ver si esta fuerza laboral estructurada le permite al receptor de la misma tener un ahorro o no en términos de costos de contratación o costos de capacitación.
Eso por un lado. Y por el otro lado, las guías de la OCDE lo que nos dictan es, oye, debes considerar si esta transferencia de empleados lo que hace es te limita un poquito tu manera de poder estructurar la operación, ¿no? Entonces, a la luz de la reforma, pues tenemos que considerar estos dos elementos para ver si entre partes relacionadas se debe establecer una contraprestación por esta transferencia de los empleados, ¿no? Otro punto muy importante que también está relacionado con las actividades para poder cumplir con esta reforma de subcontratación es ver si en la reestructura o en la reorganización que se tenga que hacer existe alguna transferencia de algún activo intangible. Esto es, pongamos el ejemplo más sencillo, la prestadora de servicios al llevar a cabo sus actividades de prestación de servicios, pueden ser especializados o no, a lo largo del tiempo ha generado algún activo intangible valioso que cuando se transfiere, llamémosle así, a la compañía operativa, pudiera requerir o no una contraprestación, ¿no? Aquí otra vez, las guías del OCDE ponen ejemplos muy puntuales de esto, que pudiera ser temas de know-how para la puesta en marcha de un negocio, algún tipo de know-how valioso para la prestación del servicio rutinario. Y estos son, pues ahora sí, elementos que adicional a la propia transferencia de los empleados se tiene que considerar si es que existe el traspaso de algo valioso, ¿no? Una vez que pasamos digamos, esta primera etapa de reorganización que nos permite estar en pleno cumplimiento con las nuevas disposiciones, hay un segundo momento que también tiene una repercusión en precios de transferencia. Y esto es los llamados servicios especializados dentro del mismo grupo empresarial multinacional. Como decíamos hace unos momentos, el título especializado puede sonar algo muy relacionado con temas de ingeniería, de servicios de IT, como pudiera ser el caso en particular, etcétera, pero no necesariamente es así, ¿no? Más bien es un concepto en el que no formen parte de los servicios, del core business de la compañía operativa. Y aquí pues se tendrá que hacer un análisis muy puntual de cuáles son las funciones, activos y riesgos de esta prestación de servicios que ahora se llama especializados, para ver cuál es una contraprestación a valores de mercado que se debiera establecer entre las partes y dar pues, pleno cumplimiento a las disposiciones en materia de precios de transferencia. Otro punto también muy relevante es en esta reestructura o reorganización de las actividades para dar cumplimiento con los nuevos lineamientos, puede existir la posibilidad de hacer alguna reorganización. ¿Esto qué es? Pues sacar alguna de las funciones o alguno de los activos o riesgos a otra de las entidades, de tal suerte que la compañía operativa o las compañías del grupo estén organizadas de tal manera que pudiera haber pagos entre ellas que nos permitieran sacar alguna ventaja en este nuevo esquema de subcontratación, ¿no? Entonces, esto yo les diría es un punto intermedio en el que se pueden reestructurar las operaciones y, por supuesto, el tema de servicios especializados. Y un último punto que les queríamos comentar es el efecto en PTU. Digo, como saben, en materia de precios de transferencia, las operaciones entre partes relacionadas tienen que estar a valores de mercado y generalmente para medir estas contraprestaciones se analiza la rentabilidad de las compañías que prestan los servicios. Y entonces lo que estamos visualizando y lo que puede pasar y que hay que tener en mente y tenerlo atendido es el efecto que puede tener el cambio entre pagar por una prestación de servicios intercompañía a absorber a los empleados y que esto obviamente tenga un efecto en PTU, ¿no? Y aquí les quería mostrar un ejemplito muy sencillo y muy práctico que puede
mejorar esta situación. El primero es de las primeras dos columnas del lado izquierdo, digamos, es la clásica prestadora de servicios del mismo grupo, en el que tiene sus ingresos, costos y gastos y por supuesto paga la PTU correspondiente. Y en este ejemplo en particular está ganando un 4.7% de margen de utilidad, que si lo vemos desde una perspectiva de precios de transferencia es algo completamente normal y genérico, ¿no? En la columna de en medio tenemos la compañía operativa, que es la que se voltea con los clientes, presta los servicios y genera una rentabilidad por este concepto. A su vez tiene el pago a la prestadora de servicios, lo que al final del día le permite tener un margen de utilidad, en este ejemplo en particular, del 15%, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando se reorganiza el grupo de manera tal que la compañía operativa, a la luz de la reforma, absorbe a los empleados? Pues bueno, va a tener un cambio. En lugar de pagar por una prestación de servicios, hoy por hoy va a tener un pago de nómina y va a tener la consecuente obligación del pago de la PTU, ¿no? En este ejemplito muy, muy sencillo, lo que pusimos fue hacer un símil entre ingresos y deducciones contra ingresos, costos y gastos. Entonces, en este ejemplo en particular, la compañía operativa nueva, posterior a la reestructura, pues va a tener una disminución de su margen de utilidad. En el ejemplo contrario, en el que arrancamos de una utilidad muy baja de la compañía operativa del 2%, este efecto de la reestructura puede tener una consecuencia contraria, que esto le va a subir el margen de utilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si esta compañía operativa forma parte de una operación entre partes relacionadas en la que se mide la rentabilidad para ver si está a valores de mercado o no, pues dado que puede haber una modificación por este nuevo esquema y esta nueva reestructura, pues será algo que se tiene que considerar y algo que en el análisis de precios de transferencia de las operaciones intercompañía se deberá valorar y analizar si es algo correcto o no. Estos eran, digamos, los 3-4 puntos en materia de precios de transferencia, que por supuesto son efectos colaterales de lo importante de esta reforma, y para no desviarnos más, abrimos el micrófono a cualquier tipo de pregunta y respuesta que con todo gusto los podemos apoyar. Sí, muchísimas gracias, Jorge, Víctor, Miguel e Ignacio. Sí tenemos ya bastantitas dudas aquí y voy a dar inicio a alguna de ellas. Dice, en el caso de las personas físicas, cuando en un único proyecto tiene que adquirir colaboradores, ¿qué sucede? ¿También nos tenemos que registrar ante la autoridad? Si vas a poner personal a disposición de alguien más, sí. La definición dice personas físicas o morales que ponen personal propio a disposición de un tercero. Entonces, pues sí, el registro no nada más es para empresas o personas morales, sino también para personas físicas, si es que van a poner personal a disposición. Si es una persona física en lo personal que se contrata por medio de prestación de servicios profesionales independientes, no caería en la definición. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí me gustaría solamente señalar algo adicional. El caso del registro de personas físicas dentro de los documentos que van a demostrar cuál es el servicio especializado que prestan, estará su constancia de situación fiscal, ¿verdad? Entonces, este es el documento que relacionará con la actividad del servicio especializado que prestan. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas dice, cuando los lineamientos de la STPS indican que el registro aplica cuando existe puesta a disposición de trabajadores a favor de la contratante, ¿qué debemos interpretar como puesta a disposición? Aquí hay que aclarar un punto. O sea, no porque tengas tu registro aprobado, significa que ya le puedes prestar servicios a todo mundo. O sea, no porque para una empresa el servicio que presta sea especializado, significa que para la otra también lo es. Entonces, hay que tomar en cuenta los 3 elementos. Contar con tu registro. 2,
que no sea parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante, ¿no? Y pues bueno, va a depender mucho la actividad que registres, la obtención pues ahora sí que del folio o número de registro que te van a dar, y que sea congruente con tu objeto social en principio. Y para el tema de la puesta a disposición, como ya lo comentó Víctor, realmente no hay una definición como tal. Tenemos que irnos a ciertos criterios que se han emitido, sobre todo cuando fue el tema de la retención del 6% del IVA, que bueno, ya como comentamos, se elimina esa parte. O irnos a la definición literal del diccionario y de la doctrina, lo que nos dice que la puesta a disposición es cuando una persona está dispuesta o lista para recibir indicaciones y que alguien más puede disponer de esa persona. Le puede dar indicaciones, le puede decir qué hacer, cómo hacer su trabajo, y disponer libremente de esa persona, ¿no? Entonces, no hay una definición concreta. Habría que esperar qué criterios va a empezar a tener la autoridad en ese sentido. No sé, Víctor, si quieres algo más en ese tema. Solo añadiría que podríamos tomar como referencia el aprovechamiento de esos servicios. ¿Quién aprovecha esos servicios? ¿En beneficio de quién se están realizando, ¿no? Entonces, si se pone cierto personal que está realizando una actividad en beneficio del contratante, puede existir una puesta a disposición de personal, ¿no? Pues no sé, como bien dice Miguel, esto pues será definido posteriormente, no hay criterios específicos, pero sí nos da un poco de luz lo que ya se ha definido en el tema de retención de IVA, ¿no? Lo que ya no va a aplicar, y pues buscar este tema de quién realmente se está beneficiando de la actividad específica que realiza ese personal. Además, es muy importante que dentro de los contratos se establezca exactamente quiénes son los que van a llevar a cabo la prestación del servicio especializado. Porque con respecto a ese personal es que se tiene que presentar documentación. El contratista deberá presentar que cumple con todas las obligaciones fiscales y de seguridad social en relación con ese personal. Muy bien, perfecto. Otra de ellas dice, ¿cuál es el alcance de todos estos cambios sobre los servicios para compañías mexicanas, pero que sirven a clientes internacionales? Digo, no sé, obviamente hay que tomar en cuenta un principio, ¿no? O sea, la ley no la puedes aplicar extraterritorialmente, ¿no? Entonces, en principio, no podrías aplicar el criterio de la normativa a las empresas extranjeras. Habrá que checar el tema de la posibilidad de un establecimiento, que se termine que hay un establecimiento permanente en México, dependiendo de las operaciones que haga la sociedad extranjera en nuestro país. Pero desde un punto de vista laboral y creo que también fiscal, a final de cuentas, la legislación le aplica a la prestación del servicio de la mexicana aquí para efectos de la deducibilidad y el acreditamiento de esos pagos que vaya a recibir. En principio, pues sí debemos de cumplir con las disposiciones, al menos nosotros aquí en México. Obviamente no le va a aplicar a la extranjera, salvo que exista algún tema de un establecimiento permanente. Pero bueno, sí, obviamente la sociedad extranjera pues no tiene por qué cumplir con la legislación, siempre y cuando no tenga una presencia en México, ¿no? Sí, me parece que el análisis es un poco diferente a la luz de las disposiciones fiscales aplicables con respecto a los pagos que se reciben del extranjero y creo que desde la perspectiva, como bien lo menciona Miguel, de la Ley Federal de Trabajo, pues no tendría este problema de la deducción y de la prohibición de deducción y acreditamiento en el caso de que no esté registrado ese contratista. Muy bien. El análisis sería diferente. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas dice, para el caso de una prestadora de servicios que brinda servicios de asignación de personal en la modalidad nearshore a una empresa en los Estados Unidos, ¿podríamos estar incurriendo en subcontratación si la prestadora de servicios mantiene el personal que brinda el servicio en sus instalaciones y con su infraestructura? Bueno, ahí está el tema que mencionábamos, que puede ser establecimiento permanente. Creo que el análisis es diferente y muy específico
al core business de esa empresa y cómo lo está llevando a cabo con la empresa en el extranjero. Si es su parte relacionada, si no lo es, si es un tercero, etcétera. Otras consideraciones que se tienen que tomar en cuenta a esa operación en específica. Creo que van un poco más allá del tema de subcontratación de acuerdo a la legislación que estamos analizando. Perfecto, perfecto. La última pregunta dice, ¿qué tan distinto tiene que ser el objeto social? Por ejemplo, ¿puede una empresa dedicarse a explotar una propiedad intelectual, vender un software, mientras la prestadora desarrolla ese software bajo contrato? Pues eso es work for hire, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar quién es el propietario de esa propiedad intelectual, ¿no? Y realmente el tema del objeto social, creo que sí vale la pena decir que, como lo comentó Jorge, es muy importante que se establezca en el objeto social la actividad preponderante, lo que realmente lleva a cabo, ¿no? Y ahí yo añadiría, también hay que revisar tu constancia de situación fiscal, qué actividad tienes registrada, ¿no? Que debe ser el core business de tu negocio, ¿verdad? Es importante que vean que hay actividades inherentes a cualquier persona, ¿no? Como atributo de la personalidad, esto es tener patrimonio, tener domicilio, y por eso conlleva algunas obligaciones y actividades que se realizan en forma ordinaria. Pues tener patrimonio, pues pueden tener activos intangibles, tener estas licencias, tener marcas, tener patentes, tener secretos industriales y también por la otra parte actividades ordinarias como arrendar, como suscribir algún título de crédito, que ahí el tema del objeto social incide en la actividad específica que esa persona va a realizar. Si vas con un banco y vas a hacer algún tipo de operación, seguramente te pedirá que tu objeto social contemple algunas actividades, pero esas son actividades accesorias a tu core business. Es algo que pertenece a la vida natural de cualquier negocio o de cualquier persona física con actividad empresarial, ¿no? Aquí lo importante es que la actividad económica guarde una estrecha relación con tu objeto social, que efectivamente el objeto social refleje en forma específica lo que haces como negocio, de donde obtienes la principal fuente de ingresos. Perfecto, muchísimas gracias. Esa pregunta, fíjate que tenía dos apartados. Ese que nos acabas de ayudar a responder era el primero. Y el inciso B decía, ¿qué pasa si alguna de las personas en la prestadora trabaja parcialmente para diferentes empresas? Pues no, Digo, a ver, asumiendo que es que dice trabaja parcialmente para varias empresas, digo, realmente si son servicios especializados, digo, puede prestar servicios especializados a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco empresas, ¿no? Obviamente va a tener que estar en la nómina de la empresa que presta el servicio especializado. Ya no se va a poder lo que son asignación de personal que tenga que ver con el core business o con el objeto social del contratante. Sí, únicamente se van a permitir, digamos, los servicios, como lo comentamos, especializados, que no formen parte ni de la actividad económica ni del core business de la empresa. Y sí vas a poder prestar servicio a varias, siempre y cuando se cumplan los requisitos, te encuentres registrada como empresa y pues, tengas los contratos correspondientes, porque otra obligación es que todo conste por escrito. Y tú vas a poder tener varias empresas a las cuales les das servicio y asignar a tu personal a una, a dos, a tres, a cuatro empresas sin ningún problema, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta cerramos la sección de la charla. No sé, Ángeles, Aide, si quieren dar un mensaje, aparte del agradecimiento a la firma y a cada uno de ustedes. Sí, muchísimas gracias, Ignacio, Víctor, Miguel Ángel, Jorge, la verdad, la plática estuvo increíble. Sí, hay muchas dudas todavía y yo creo que vamos a tener que en algún momento repetir nuevamente la conferencia, pero ya enfocado más ahora que ya tengamos mucho más información por parte del gobierno
porque sí tenemos muchas dudas y en algunos casos aplican ciertas cosas. ¿Hay algún, no sé si nos puedan presentar ya por último sus datos, donde nos podemos comunicar, porque yo sé que pues que todos tenemos muchísimas dudas al respecto y pues cada caso es particular, ¿verdad? Tenemos necesidades diferentes en cada una de nuestras empresas. ¿En dónde nos podemos comunicar con ustedes para aclarar estas dudas? Y si alguien necesita asesoría ya mucho más enfocada. No sé, Nacho, si puedes poner nuestros datos de contacto que vinieron al final de la presentación, por favor. O bien, si nos permiten, buenos días. Hola, Ángeles. Buenos días, alguna presentación y nosotros la repartimos a las personas que asistieron. Sí, sí, me parece perfecto. Si quieren para agilizarlo, si nos pueden compartir sus datos de contacto y aquí Sony que nos haga favor de compartirlos a todos los que estuvimos en la reunión, porque yo creo que sí va a ser de mucho valor. Y nuevamente, muchísimas gracias por su participación. La verdad, estuvo muy enriquecedora, pero sobre todo estuvo muy clara, muy concisa y sí nos aclaró varias dudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Los vamos a invitar pronto para ver casos puntuales, a lo mejor de las empresas que ya hayan estado implementando o algunas dudas así muy específicas sobre casos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias. Gracias. Hasta No, luego. al contrario, gracias por la invitación y quedamos a sus órdenes. Gracias, buen día. Muchas Gracias. gracias.